Vamos a ver si funciona así. Les decía, el día de hoy vamos a hacer un resumen de las 22 enseñanzas que dio el Señor Jesucristo, el Sermón del Monte. ¿Se acuerdan? Bueno, voy a dar la introducción para poder seguir. La prédica de esta es el aprendizaje del Sermón del Monte, que fueron 3 capítulos, ¿verdad? Y la enseñanza que nos deja nuestro Señor Jesucristo, esa es la enseñanza que Él quiere dejar para cómo es el reino de los cielos, cómo nos instruye para estar preparados para su venida. En aquel tiempo Él dijo, el reino de Dios está aquí, pero ahora estamos esperando su venida, la segunda venida es el mundo. El propósito es vivir aquí la vida del reino en la tierra. El Señor nos dejó ese ejemplo para que vivamos aquí, para estar listos para cuando Él venga. Ese es el propósito. ¿Cuántos de nosotros, los padres, le damos herramienta a nuestros hijos, las herramientas o cosas que necesitan para que vivan una vida digna? Yo pienso que, pues, cuando uno está ignorante de la palabra, uno hace cosas, se fija en lo material. Uno quiere dejar una herencia, darle a sus hijos las herramientas para un negocio, le quiere uno dejar, le da uno para que se muevan y vivan una vida, ¿verdad? Supuestamente lo hacen para que no sufran, que se esmeren, pero en verdad nosotros siendo malos, dice el Señor, que les damos cosas tan buenas, pero en verdad Él es el que nos hace ver que nuestro Señor, que el Padre Celestial, tenemos todas las cosas, porque Él nos da mejores cosas, pues en su amor y gracia y misericordia nos deja las herramientas necesarias. Dios sí nos deja, el Padre Celestial sí nos deja las herramientas necesarias para que vivamos una vida digna ante sus ojos. Él sí nos la deja por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dejó esas herramientas, esa herencia para que nosotros vivamos dignamente. Entonces, precisamente el mensaje de hoy trata de eso, de recordar, porque el Señor Jesucristo empieza con las bienaventuranzas, y luego en el capítulo 6, el 5 es las bienaventuranzas, en el 6, lo fuerte, es el Padre Nuestro, y en el 7 es el complemento de hacer todas lo que Él nos habla de los 3 capítulos, Él habla de los 2 cimientos, ahí cierra. Entonces, dentro de esos 3 capítulos hay esos 3 puntos importantes. Pero les voy a dar una repasadita de todos, a ver si se acuerdan de lo que hemos hablado. Si no, pues aquí lo vamos a recordar, ¿verdad? Porque es importante que aprendamos esta lección y la pongamos en práctica, porque en verdad es una vida para mí, con nosotros. Es como Él le gusta, como le agrada a Él que vivamos en esta tierra. Empezamos con las bienaventuranzas. Fueron 9 bienaventuranzas. Si recuerdan, los pobres de espíritu. ¿Se acuerdan quiénes eran ellos? Digo que iban a recibir. Miren, los 3 capítulos, pero no vamos a ver, no es que lo vean en la Biblia, porque aquí los dejo ya resumidos. Nada más quiero ver la enseñanza que hubo. Los pobres de espíritu, de ellos será el reino de los cielos. A los que lloran serán consolados. A los mansos de espíritu, ellos recibirán la tierra por heredad. A los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. A los misericordiosos, ellos alcanzarán misericordia. A los limpios de corazón, verán a Dios. Entonces pedimos un limpio corazón para ver a Dios. A los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Los que padecen persecución por causa de la justicia, de ellos será el reino de los cielos. Y bienaventurados son cuando son vituperiados, perseguidos o digan toda clase de mal contra nosotros, contra
contra las personas, pero dice, gócense y alégrense porque son perseguidos, porque su galardón es grande en los cielos. Esas fueron las bienaventuranzas y lo que el Señor dice que son bendiciones y lo que se recibe. Él nos dice, miren, bendecidos son estos porque va a pasar esto. Bendecidos esto por esto. Entonces tiene la conclusión, en cada bienaventuranza hay una bendición, aparte de la bendición hay un, ¿cómo le dijera? Una recompensa, vamos a ponerlo así, que se va a ganar. ¿Se acuerdan de la sal de la tierra? ¿Que somos la sal? Bueno, el Señor está formando carácter. Miren, las bienaventuranzas hablan, esto que nos dejó la enseñanza es carácter de uno. Poner en práctica el carácter que debe que llevar el del, ¿cómo le dijera? El discípulo del reino. Aquí el Señor va a forjar el carácter de cada uno, porque dice, miren, somos sal, que nos dice, no pierdan su esencia, porque si no, de nada sirve. Dice, si la sal si pierde su sabor, de nada sirve, para nada sirve. Entonces, no perdamos la esencia, porque no vamos a servir de nada. Estamos seguir siendo sal, la luz del mundo. Que somos luz del mundo, ¿qué nos pide Él? Que brillemos con nuestras buenas obras, dice, porque las obras buenas van a glorificar al Padre. Que no nos escondamos ni tengamos vergüenza. Somos luz. Él nos dice, ustedes son la luz, entonces viene de Él el mandato, o más bien nos designa como luz. Entonces, ese es el punto, ¿no? Porque el Padre, por las buenas obras que hagamos nosotros en la luz, será glorificado el Padre. Ese es el punto. También nos habló de la ley, eso sí, la ley. Él no vino a cambiar nada. Él habla del carácter. Cualquiera que quebrante dice que uno de los pequeños mandamientos dice que no vino a cambiar nada. Que no vino a cambiar ni una tilde ni una cota, nada. Dice cualquiera que quebrante un pequeño mandamiento dice que será pequeño en los cielos. Pero dice, pero el que haga y enseñe será grande en los cielos. Y también nos habla de la justicia, que si nuestra justicia no es más elevada, más grande que los de los fariseos, no podemos entrar a los cielos. Y se acuerdan que él eleva la justicia porque él siempre quiere. Entonces ya vemos voy a ir así para lo que son muchos años. Y también el siguiente paso fue, vimos Jesús y la era, que se acuerdan de Jesús y la era. ¿Se acuerdan que habla de dominio propio también? Porque la ira habla de carácter y dominio propio. Dice, el juicio que lleva el enojo, el juicio que lleva el enojo, al insultar a nuestro hermano, porque uno enojado insulta a su hermano, dice que la importancia también, ¿se acuerdan que dice que va a ser uno reo de juicio si uno le dice va o se dice a su hermano mi coraje, le dice unas cosas, dice que va a ser un beneficio y también habla, también que nos pongamos a cuentas, ya sea que si la otra persona te ofendió, vayas, te reconcilies, si se le habla de la ofrenda, que pusiéramos la ofrenda, que había que alguien te había ofendido, que se había ofendido, que te había ofendido a ti, que antes de que la pongas uno vaya y se ponga cuentas con él. Y también nos dice que hagamos, que nos pongamos a cuentas con el adversario, que uno antes de llegar a juez se arregle uno, que no seamos poneados ni que no seamos juzgados. La gente mira cristianos, mira cómo andan en pleitos y de problemas de juez o de legales. Entonces, eso nos pide el Señor en ese momento. También nos habla del adulterio. ¿Se acuerdan que dijo con nosotros? ¿Se acuerdan que dice que el adulterio, que fue dicho que era pecado el adulterio, pero que ahora el Señor eleva más el estándar? Ahora el adulterio, el Señor aquí eleva la condición del pecado
Antes era derecho, ahora releva nuestra mente. Ahora nuestro pensamiento, ya con el simple hecho de uno codiciar a la persona, a la mujer, a la mujer, pero también puede suceder al hombre, ¿verdad? También puede ser de la mujer al hombre. Aquella persona que codicia a aquella persona que está casada, no que esté soltera, ¿no? Que se tiene más a la mujer que tiene dueño. Aquí en esto dice, es aquel que se fija en la mujer del otro. Dice, la codicia ya pecó en su corazón. Entonces el adulterio lo lleva a lo que habla de eso. Y también habla del divorcio. El divorcio es un tema muy fuerte porque ahorita, en la actualidad, la gente se divorcia por cualquier cosa. Y haga de cuenta que estamos volviendo a los tiempos de la ley. Porque por cualquier cosa, el esposo le divorciaba a la mujer. Por cualquier cosa le daba, por cualquier cosa indigna que encontrara ella, le daba carta de divorcio. Entonces, Moisés, por ver la dureza del corazón, permite el divorcio, pero no había divorcio. Lo permitió por la dureza del corazón del hombre. Y se refiere al hombre porque el hombre era más duro de corazón. Era el que más pecaba, porque él sí puede tener sus esposas, la ley, pero después cambió. Después ya cambió porque había poligamia, pero la mitad salió, ya no permiten eso. Entonces, ¿qué pasa? Dice que solamente el divorcio es permitido por adulterio. De otra manera, no por maltrato. No habla de maltrato. Porque el Señor, cuando uno entiende de la mujer como de la mujer, no debemos de maltratar en absoluto. Sé que por eso no es el divorcio tan. ¿Por qué es dureza mi corazón? Cuando hay una infidelidad, el matrimonio se te rompe ante los ojos de Dios. Seas católico, seas de lo que sea, porque tú cometiste fidelidad en el altar, si tú eres católico, o en una reunión cristiana, que también prometes. Al momento de que haga el quebranto, que haga el quebranto ese, por el adulterio, queda anulado. Ante los ojos de Dios queda mal, pero el Señor no quiere que se divorcie la persona, pero todo es por lo que es el corazón. Por eso no aceptan. El esposo o la esposa ya no quiere conciliarse. Ahora, también hablaba también que cuando era divorciada aquella persona y se iba y se casaba con otro, estaba bien, pero después cuando se moría el otro, quería regresar con el primer esposo, ya no podía recibir porque esa combinación era en aquel tiempo, ¿verdad? Ahora vemos la ley civil, antes de divorciar, tratan de que se reconcilien. La ley civil hace eso. Oye, no te divorcies, mira, reconcíliate. Pero para eso, el perdón te va. Y a veces de uno a otro, o fue muy dañada la relación, dice, no, ya no quiero esto. Entonces, eso es lo que habla del divorcio. Nada más es aceptado por la adulterio. Y enseguida nos hablan de los juramentos, ¿recuerdan? Recuerdan que nos habla que no debemos de jurar por nada. Por nada. No debemos de jurar. Dice uno, te juro por mi hermano, te juro por mi madre, te juro por eso, te juro por el cielo, te juro. Dice que no, porque el cielo es el trono del rey, ni por la tierra porque son estrados de sus pies, ni por el templo porque es la vida ahí. Entonces, no, no puedes jurar por nada, dice que tu respuesta sea sí o no, pero que no meta un juramento, porque a él no le puede. De eso habla. Y nos habla del último punto del capítulo 5, nos habla del amor hacia los enemigos. Qué difícil, pero él es el estándar. Y como le digo, ¿qué es carácter? Lo que nos está hablando, que el carácter que él le agrada a los discípulos del reino, tenemos que vivir con ese carácter. Bien, no resistir al malo, decía. Si alguien te golpea, no respondas.
Si te pone a pleito por el pantalón, por lo que traes, por la túnica, dale la capa también, no te pongas en pleito. Si te obliga a cargar una milla, tú ve dos con él. Dice, al que te pide, dale. Si te pide prestado, no se lo niegues. No, aquí está un punto importante. No le niegues lo prestado, pero no está diciendo que se lo regales. No se lo niegues, lo que puedas, a veces te piden cosas, no te piden dinero. Pero en caso del dinero, dice que si puedes, no se lo niegues, pero que no le cobres usura. Que le recibas otra vez la cantidad de dinero que te estás. Porque de acuerdo que dice que el impío pide prestado y no paga, pero el justo dice que es misericordioso y da en abundancia. Entonces, si nosotros llegamos a ser justos, no nos va a importar dar, recuerda que es lo de la moneda, ¿verdad? No nos va a importar dar, vamos a dar de más. Vamos a dar de más, porque ese carácter es el que quiere el Señor que hagamos. Que hagamos eso en delante dice, bueno, ama a tus enemigos, es el punto más crítico, porque él pone los ejemplos de que, ¿qué ganas si amas a que te ama? No, ama al que no te ama. Ama al que te aborrece. Y pues para eso necesitamos tener el amor de Cristo, el amor ágape que dicen ellos que es el único, que Él amó a todos. Entonces, para llegar a ese nivel de amar a nuestro enemigo, necesitamos la gracia de Dios para llegar a poderlo, porque la gracia de Dios es la que nos hace ver y practicar. Si no lo practicamos, créanme lo que no vamos a poder pasar ese llamar a nuestro enemigo. Hasta que lo pongamos en práctica, aunque nos duela, ay, no quiero, pero tengo que practicarlo para que el Señor empiece a hacer el cambio en nosotros. Damos el primer paso, yo te el segundo, y él te va llevando, y él te va llevando, hasta que llegas ya a dominar o a sentir esa compasión, ese amor por el enemigo. Bendice que te maldice. Eso es fácil, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es fácil. No es tan fácil, ¿verdad? Pero piensa que es fácil porque te está insultando y tú le dices que Dios te bendiga, pero se lo dice tipo afuera. Por dentro estás enojado. Y uno dice, no, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. No, está uno enojado. Pero en esos momentos, pues es mejor ir, no responder. Y si uno por ahí dice, Señor, perdóname porque no puedo dar en ese momento, pero yo no tengo nada contra él. O cada quien, ¿verdad? Depende de sus circunstancias. Dice, haz el bien al que te aborrece. O sea que aborrecimiento es amar menos. Haz el bien a aquello que no te ame. Eso le viene diciendo casi lo mismo. Son casi semejantes. Ora por el que te traga y te persigue. Todo lo contrario que uno hace en el Señor. Por eso llegó la justicia. Si ustedes quieren entrar al reino de los cielos, esta justicia que les estoy enseñando aquí, pónganla en práctica, practíquenla. Tengan ese carácter de ser. Dice, ser perfecto como vuestros padres celestiales es perfecto. Aquí la perfección habla de madurez. No habla de que uno no tenga fallo, habla de madurez. Dios es perfecto. Nosotros no alcanzamos en esa perfección. Pero habla de madurez. Eso fue el capítulo 5. Que fueron, dijera usted, nueve bienaventuranzas, el sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, el adulterio, el divorcio, los juramentos, y el enemigo está largo, pero si nos acordamos poco a poquito de esas enseñanzas y las tenemos en nuestra mente, cuando llegue el momento va a ser muy bueno. En el capítulo 6, eso le voy a dar un poquito más. Habla de Jesús y la limosna. ¿Se acuerdan cómo nos dice el Señor que hagamos, que demos la limosna? Que demos en abundancia y que no sea para la mano izquierda, que lo hagamos que no sea para la mano izquierda tanto la das. No, gracias. Dice que seamos que lo demos bien. Dice que no
hagamos como los escribas. Dice, guárdate cuando des limosna y hacer justicia, no seas como los fariseos, hipócritas, no lo hagas en público. Así tendrás recompensa de tu Padre Celestial. La única manera de tener recompensa con el Señor es hacer en secreto las cosas que no levantar con una voz. Yo di o yo oro, no. En secreto, y el Señor te va a recompensar. Les voy a dar 6 características de los fariseos. En primer lugar, son hipócritas. La hipocresía. Dice que hacen las obras para ser alabados por los hombres. Les gusta exhibirse. Les gusta que les digan maestro. Les hablaban, se levantan, se enhanchan. Aman los primeros lugares y las primeras sillas en las sinagogas y en los lugares que van. Les gusta orar de pie en las esquinas, en las sinagogas para ser vistos. Tocan trompeta cuando van limosna. Véanme, yo sí doy. Él nos pide que oramos. Esas son las características del fariseo. Si nos identificamos con una de ellas, hay que pedirle gracias, sino para darla de nuestra. Porque Él le grana que seamos que vemos esa justicia. Luego Jesús y la oración. En el Padre Nuestro, ¿cuántas peticiones hacemos al Señor? Varias, ¿sí? Ahorita se nos va a poner aquí. Miren. En primer lugar, dice, cuando la ley dice que no seamos hipócritas, en primer lugar en la oración. ¿En qué lugar orar se puede decir? Ora en tu Padre en secreto. Bueno, ¿en qué lugar vamos a orar? En secreto. No oramos como los fariseos en público. Que no usemos vanas repeticiones para venir. Nomás de que lo pueden. ¿Por qué? Dice que porque nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que necesitamos. Entonces, ¿para qué hablar tanta palabrería si Él ya conoce lo que necesitamos? Y por eso el Señor les dice que hagan oración al Padre. Y miren, orar a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre de los cielos. 1. Santificar su nombre. 2. Anhelar la venida de su reino. 3. Que se haga su voluntad como en los cielos, aquí en la tierra. 4. Pedir nuestro pan. 5. Natural y espiritual. Rogar por el perdón de nuestras culpas. 6. O sea, rogar por el perdón para poder nosotros, para perdonar a nuestros transgresores. Pedir perdón y gracia para perdonar a nuestros transgresores. Rogar que nos guarde de la tentación o pedir que nos guarde de la tentación y nos libre del mal. Y el otro, el más, es uno de los puntos más esenciales. Reconocer que de Él es el reino, el poder y la gloria por la eternidad. Y el último, perdonar para ser perdonados por Él. Si no perdonamos nosotros, Dios no nos va a perdonar. Entonces hay varios puntos de petición que tiene el Padre. Y por eso el Señor Jesucristo en este punto, Él dice, oren así, denle gloria al Padre. Sepan dónde está Él sentado en primer lugar. El trono de Él dónde está, denle su lugar. Como Padre Celestial, este que está en los cielos, lo más alto de los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, estás en lo alto de todo. Santificar su nombre, ya ven, y de una manera especial. Es que a veces uno lo dice que venga tu reino, pero no más con el deseo sincero por eso dice que sea vanas las palabras, sino que sea de corazón. Él cuando enseña esta oración es porque lo vas a pedir de todo corazón, que venga el reino de Él, que venga ya a la tierra su reino. Y cuando nosotros pedimos hacer su voluntad, nosotros estamos reconociendo el señorío de Él.
Es importante cuando uno toca sus puntos. Esa fue la oración del Padre Nuestro. Y cuando uno lo analiza bien, sí tiene mucho sentido porque es la oración que te dijo cómo orar, glorificar al Padre, darle honra y gloria, pedir su reino venga. Ese es lo importante. Ese es el punto. Luego vimos otro punto, Jesús y el ayuno. ¿También se acuerdan? Que el fariseo demudaba su rostro y se ponía triste para que la gente viera que estaba ayunando. Y dice que nosotros lo hagamos en forma normal, como si no estuviéramos ayunando, que no desnudemos nuestro rostro como los hipócritas que eran los fariseos. Y ya hablo en secreto, que hagamos en secreto el ayuno. O sea, que nomás sepa el Señor que estás ayunando. No le digas a otra gente que estás ayunando. Nada más tú y el Señor, sabes que el Señor no es para, lo estás ofreciendo y que sepa. Porque dice que Él va a recompensar en público. Y pues en este ayuno, dos puntos: o eres sincero o eres hipócrita. El ayuno sincero es aquel que tú lo haces en secreto, se lo pides, se lo ofreces a Él. Y el hipócrita es el que te remuda a todos y que todos sepan que está ayunando. Ese es el hipócrita. La recompensa será mucho mejor que la aprobación de los demás. La recompensa que va a dar Él en secreto, te va a dar en público, va a ser mejor que la recompensa que hace la persona que reconoce. Que digan los halagos que reciba, que esa es la recompensa de ellos. Y nosotros la recompensa del Padre es diferente. También los tesoros en los cielos. Ese es bien importante ese punto porque que nuestro corazón no esté en las posesiones terrenales. ¿Sí recuerdan que hablamos de eso? Que las posesiones terrenales son terrenales, se van a quedar aquí. Que nuestro corazón no esté metido ahí en esas cosas, que nuestro corazón esté visto en el cielo, porque esas cosas un día se van a acabar. Y que pongamos nuestra mente en las cosas que no se ven, las celestiales, donde no hay corrupción ni nada, y son duraderas y son eternas. Que nuestra vista todo el tiempo esté puesta en la eternidad con Cristo. Nuestra mirada, cuando haya un problema, cualquier circunstancia que tengamos y que sentamos, que desfallecemos, ya sea por lo natural, por los bienes o por lo que haya, los problemas que haya, dice el Señor que echemos mano de la vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que estemos pasando aquí en la tierra no nos preocupe, que veamos el galardón que tenemos allá, que todo esto aquí va a pasar, se va a quedar, pero que no nos desanimemos. Hay que poner nuestra mirada en la vida eterna. Echa mano de la vida eterna, eso quiere decir que eches mano de Cristo, que eches mano de que ya tienes el galardón. Que allá vas a tener lo que aquí estás sufriendo, allá lo vas a tener de vos. Y luego tocamos el punto del ojo, de la lámpara del cuerpo. ¿Sí recuerdan algo un poquito de lo que se explicó? Que el ojo bueno a no que va y el ojo malo a no que va, ¿no se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Para recordarlo, ¿por qué motivo? La persona del ojo bueno es la que sirve a Dios y no da riquezas, hablando de eso, hablando de los tesoros. Y la persona del ojo maligno es egoísta, es codiciosa, y dice aquí que dice: la vida del uno, del ojo bueno, está llena de luz y significado y del propósito de Dios, el ojo bueno. Y el ojo maligno está lleno de oscuridad, de provista de significado y no ve el propósito de Dios. El ojo bueno ve con claridad, ve en lo que tenemos adelante, ve lo de Jesús, lo de Dios. Y el ojo malo no deja ver, está muy bien. Y mejor es poner el ejemplo de los ojos, que si está ojo en la oscuridad, porque una persona que tiene una catarata que no ve bien, es borroso,
o la que tiene un mal en su vista no ve bien. Entonces de eso habla, pero habla en el sentido espiritual, no en el natural, porque el natural pues, no, es en el sentido espiritual. Pero lo pone natural para hacernos de lo espiritual. También las riquezas, Dios y las riquezas. No caigamos en la trampa del materialismo, porque este nos conduce a no servir a Dios. No podemos servir a dos amos. No puede servir uno, no, en verdad, eso no puede. Uno servir a las riquezas y a Dios, no se puede. No se puede. Porque descuidas una cosa o atiende la otra. Y el Señor nos dice que nos debamos a Él, porque volvemos a lo mismo, las riquezas son terrenales y las riquezas que vamos a tener allá son eternas. Entonces, nosotros, nuestras riquezas de aquí, no decimos que no las disfruten, no, hay que disfrutarlas. Lo que tengas, hay que disfrutarlo, lo que es bendición de Dios. Pero lo que se pide es que no te aferres a que el día que vas a morir te van a echar ahí. No, te van a echar ahí. Que no confiemos. No confiamos en las riquezas porque se acaban. Se acaban, dice, porque, y si lo entendemos, pero a veces no lo queremos como reconocer que un día todo se va a acabar, pero a veces tenemos tenemos debilidad en la conciencia y no alcanzamos a captar que lo terrenal es terrenal, lo material es material, que la importancia más grande que tenemos en nuestra vida es la espiritual. Miren, en eso que estuvo ahí con la hermana, se pone uno a reflexionar, se pone uno a reflexionar porque son momentos de reflexión cuando pasa esto. Por el simple hecho, nada más que tú y yo vamos a estar ahí y ya no va a haber tiempo de nada. Sin embargo, en vida tenemos tiempo, como decía, en vida tenemos tiempo de arrepentirnos, de confesar nuestros pecados, de cambiar la vida, de hacer un cambio en nuestra vida. Y en la caja ya no se puede. Ya no se puede. Entonces, aborreces o amas y no puedes servir a Dios. Aborreces o amas a uno, aborreces a uno y amas a otro. Entonces, aquí es cuestión de definirse. Dice el Señor que no puede estar acá, o una de dos, pues estás acá, pero no puede estar limpio. No puede estar en medio porque dice que lo domina. ¿Se acuerdan? Que no puede ser ni tibio ni caliente. Que no puedes, que no seas tibio, que seas caliente o seas frío. Pero no te dice en medio porque los abomina. Entonces, al Señor le gustan las definiciones. ¿Eres o no eres? El Señor así dice, pues sí o no. ¿Verdad? Y luego el afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad es el último punto, el número 6. Y el Señor, cuando habla de que no nos afanemos por la comida ni por el vestido, que Él le da vestido a los pájaros, que nosotros somos más valiosos para Él. Para Él somos un tesoro, para Él somos muy valiosos, para Él somos su creación, fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Los animales son otra cosa, nosotros fuimos hechos a imagen. Dice que Él sostenta a esos animales, que no nos sostenga a nosotros, que somos hechos a imagen y semejanza de Él. Dice, no nos preocupemos por nuestra vida y por nuestro cuerpo, comer y vestir. Eso nos dice Él, que nuestra vida es muy valiosa para Él, que los afanes de esta vida no sean una distracción para lograr nuestra meta. Sabemos que tenemos a un Padre Celestial, a nuestro Padre Celestial, que tiene cuidado de toda su creación, de toda, que vamos ahorita, tiene cuidado de sus animalitos y de todo por medio. Él pone los medios. Puso al hombre, ¿se acuerdan que puso a Adán para qué? Para cuidar. Entonces el hombre tiene la responsabilidad de cuidar su creación, ¿verdad? Pero a veces no queremos saber esa maldad, ¿verdad? Él nos viste y nos alimenta. Que el afán o las preocupaciones son consecuencia, ¿se acuerdan? Es muy importante. Porque es el afán y la ansiedad.
Es una consecuencia de qué? De la falta de fe. Él mismo dice, hombres de poca fe. Entonces la ansiedad viene a consecuencia de falta de fe. Y si lo reconocemos, es un buen inicio. Buen inicio que si tenemos preocupaciones, puede uno decir, esta preocupación está, pero si Dios tiene todo en orden, ¿por qué me preocupo? Pero es natural el ser humano. El ser humano por naturaleza se preocupa. ¿Quién no se preocupa? Pero dice que cuando nos preocupamos por comida y por vestir, es falta de fe. No por otras cosas, no hay que sacar de contexto. Aquí está hablando de comida y de vestido y de alimento. Él dice que Él sabe todo lo que necesitamos, que no nos afanemos por eso, porque Él tiene cuidado de lo que nos da. A veces uno puede decir que de todas las cosas es la ansiedad, no. Él está poniendo un punto que sí, que la ansiedad es Y yo les hice ese comentario de que antes nuestros padres, ¿se acuerdan que les decía que nuestros padres o los abuelos ganaban $1 o $3 en los 70? Y la preocupación de ellos, la parte de ellos era llevar la comida a la mesa. Y los jóvenes, los chiquillos, estaban más especiales de 12 años, no iban a la escuela, fueron a trabajar para ayudar a sostener, porque eran familias de 8, de 10, de 11, de 12, 13. Hay alguien me dijo que una familia de 20. Entonces, el afán de ese tiempo era de proporcionar comida, no tanto por llevar a los mandados a estudiar, porque no les alcanzaban. Entonces, el afán, el Señor habla de ese afán, pero también lo que nos pasa a nosotros también debemos de poner la fe en medio, o sea, que sea el medio de soportar las dificultades que tengamos. Tenemos problemas físicos, tenemos problemas económicos, tenemos problemas, no hay que desanimarnos, hay que poner las manos en el Señor, hay que tener fe que Él tiene todo en todo. Y si por algo el día de hoy no comiste, si por algo te pasa esta situación, es porque Él la permitió. ¿Por qué? Porque hay una enseñanza después. Todas las tribulaciones que nos están pasando es con un propósito de que activemos la fe. Si no, ¿cómo vamos a afirmar la fe? A ver, si no hay tribulaciones, ¿cómo vamos a tener fe? No, tenemos que pasar por problemas fuertes para poder tener fe, ¿verdad? Entonces la fe es esencial. Entonces también dice aquí que la gente que no le cree a Dios, se afana en las cosas terrenales. La que no le cree a Dios. Porque Él promete, Él dice y Él cumple. Pero la gente que no le cree se enfoca en lo que tiene, en lo que hay. Entonces no le cree que Él tiene en orden todo. Y cuando le creemos que Él tiene en orden todo, créanme lo que cuando empezamos a practicar, va a haber descanso. Va a haber paz porque Él tiene cuidado de cualquier cosa, porque Él en orden de toda la creación. Dice, aquí nos da la solución el Señor para quitarnos de esa falta de fe. Él nos dice, ¿se acuerdan que dice? Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas se van añadidas. Miren, a veces podemos decir que todas las cosas añadidas, pero aquí el contexto de esta escritura está hablando del comer y del vestir. Pero aún así, Él tiene cuidado de todos nosotros. Tenemos una pena, nos da consuelo. Tenemos algo, tenemos fe, Él nos soporta. Nos dice, vengan aquí todos están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo, que es más ligero y ligera que carga. Entonces, que no nos afanemos. El último punto de esto, ¿se acuerdan que nos afanamos por el qué pasará mañana? Dice, no se afanen por el día de mañana, porque cada día tiene su propio. Dice que no nos afanemos ni nos preocupemos por el día de mañana, porque
Porque Él es el dueño del mañana. Nosotros no. Procures por vivir el día de hoy. Mañana va a ser diferente. Yo soy el dueño del mañana. Nosotros no somos dueños del mañana. No sabemos ni qué va a pasar mañana. Entonces, dice que ponemos a veces nos afanamos en el futuro, que ni siquiera es incierto, que no sabemos nosotros, Él sí lo sabe. Pero nosotros nos preocupamos a veces por el futuro de nuestras familias, de nuestros hijos, de nosotros mismos, qué va a pasar. Y dice que no hay, no es tampoco que hay que decir que, pues no, también le da sabiduría. Él también da sabiduría a la gente para ahorrar. Porque también la pone en su mente el Señor, por si adelante te da la sabiduría para que tú ahorres y tengas para un desprovisto. Él provee, pero Él te pone la sabiduría, porque si eres, ¿cómo se dice? Un mal administrador y no cuidas, y cuando llega, no, es que Dios me va, sí, pero Él no usaste la inteligencia ni la sabiduría que Él te dio para ver, dice, aprende de la hormiga. Nos dice enseñanza, entonces nosotros tenemos que hacer como, sí, ver el futuro, claro, sí, prever, pero decir, Señor, en tus manos está, dame sabiduría, o si llego a esto, Señor, no quiero molestar a mi familia, porque no quiero que me abandonen allá en un rincón, no quiero, Señor, pero tú sabes todo, y dame sabiduría, y Él Él le da la facilidad a aquella persona a ser diligente en ahorrar para el futuro. Una cosa es ahorrar por avaricia y otra cosa es ahorrar pensando en que si un día Dios te permite, no tengas molestias de esta parte, no estás desconfiando del Señor, te está dando sabiduría para que Él en su tiempo haga, porque si no, si fuera así, pues sería un poco contradecirse, porque Él es soberano, y si te pone inteligencia a ti y te pone que seas toda la vida, no es malo ser atractivo, es malo, codicioso, que codicie no lo ajeno, que uno se fije, que le duela a uno, no para comer porque yo quiero guardar, codicia o avaricia, no es muy diferente. El que tú ahorres para el futuro. Me permiten poner el ejemplo de mi esposa. ¿Sí, Marta? Ella le tocó, ella no tuvo hijos. Ella decía, Señor, pues dame un lugar para donde vivir, porque yo no quiero ser todo para mis hermanos. Entonces, ¿qué le puso el Señor? No le puso sabiduría para ahorrar. Le puso inteligencia, no sé, y ahorró, y yo le cumplió su Entonces, a lo que voy es que sí es bueno ver, pero poner en manos del Señor. Es que debemos de ver una honra y la gloria a Él. No, es que yo oré porque fui muy inteligente. No, sé que yo prevé que voy a ver. No, Señor, en tus manos estoy. Dame sabiduría si voy a hacer esto, dame sabiduría. Eso es lo que habla de esto, del afán y la ansiedad. Y vamos a entrar al último punto. El punto número 7. El capítulo número 7. Aquí hablan de juzgar a los demás. ¿Se acuerdan qué pasa en juzgar? Que tocamos el punto de que uno es bien fácil hablar y juzgar. Pero el juicio que habla aquí no habla de juzgar para condenación. O sea, el único que juzga es Dios. En ese sentido, pues, pero habla de juzgar y decir una crítica dura. Que uno, como dice un mar de gato, dice Pedro, decirlo de esa manera, o tijerera, vamos a ponerlo de esa manera. La forma que habla aquí el Señor es como una crítica dura, severa hacia el hermano. Yo les comentaba que a veces en las iglesias hay esa murmuración, o ese tijereo, o esa crítica, ya sea hacia los hermanos, por la forma de vestir, carácter, lo que sea, hacia el pastor, que se equivoca o no hay, o por X cosa que hay grupos en las iglesias grandes, hay grupos, ¿saben eso? Hay grupitos, hay grupos de hermanos
que son diferentes a los otros hermanos. En una iglesia grande hay divisiones, ¿verdad? Si hay divisiones en las iglesias pequeñas, ahora más imagínate en una congregación grande de tantas ideas y celo. A veces hay celo por tener un ministerio. En una iglesia grande tiene celo. Yo me ha tocado vivirlo. Me ha tocado vivirlo a mí. Hay celo. Yo era en una iglesia cuando fui a la primera vez, me pusieron una puerta de infierno, me forzaban a contar las ofrendas y yo veí cosas que no me agradaban y dije, no quiero participar. Porque yo veía que alguien agarraba dinero. Que no, yo no quiero participar, hermano, yo no quiero ser con eso. Déjenme de aquí. Y yo lo veo, pues que. Entonces, dice, para juzgar a los demás, dice, tener discernimiento, ser prudente y sabio al momento de criticar a un hermano, a una persona. Antes de corregir, porque somos muy amantes de corregir los defectos de otras personas o de nuestros hermanos en la congregación. Antes de corregir a nuestros hermanos en sus errores o defectos, pidamos a Dios discernimiento, sabiduría, para no ser imprudentes con ellos, porque uno a veces es imprudente y uno a veces es que piensa uno que atajándole así de lleno de directo al problema, piensa uno que va a solucionar. No, tiene que tener un discernimiento y ponerse los zapatos de aquella persona, porque está haciendo esto. Todo eso es de consejería, pero necesitamos de discernimiento y sabiduría al Señor. Examinarnos antes, nosotros mismos, antes de hacer un juicio o una crítica. Y se acuerdan que hablamos de los animales, de los perros, de los cerdos. En eso les explicaba también que aquí lo voy a volver a en el contexto judío, esos animales, perros y cerdos, habla de las perlas y habla de los santos, las perlas, eran considerados inmundos. Esos animales eran lo peor que había. Inclusive los judíos les decían a los samaritanos perros, los consideraban perros. ¿Por qué? Porque ellos despreciaron lo santo. Los samaritanos, a lo mejor ustedes no despreciaron en ese sentido, pero los samaritanos se desviaron. ¿Y por qué dice la mujer del pozo? Siendo tú judío, ¿para qué te salva a mí? Si no nos llevamos entre nosotros. Había. ¿Y sabe qué? Los samaritanos eran los que quedaron exiliados cuando los asirios se llevaron al pueblo del norte. Y quedó Judá y Benjamín quedaron abajo. Y los demás 10 se la llevaron, apenas se los quedaron ahí. Se removieron entre todos, se mezclaron. Entonces llegaron los babilonios a Judá. Entonces ya fueron los exilios y cuando regresan, estos peleaban ¿se acuerdan? Ellos peleaban con los que estaban a reconstruir el templo y eran los asirios, eran los samaritanos. No se querían. Bueno, entonces dice aquí que no, como ya lo había escrito aquí, necesitamos entender y ser sabios para. Miren, también dice aquí cuando habla de los santos, de las perlas, dice que uno tiene que tener discernimiento. Dice sabios para saber a quién le compartimos la palabra. ¿Por qué? Porque una palabra a un ateo le da lo santo al ateo que nunca te va a creer, nunca va a creer y te va a enojar contigo. No se lo ves, no lo entiende. Un animal, un perro no sabe, hambriento el perro, coge lo que le des. Y les decía yo que eran carroñeros y les puse el ejemplo de que saben que los perros no se agarran a que saben. Entonces los perros eran de cerro, eran carroñeros y por eso eran agresivos. Dice, los perros, cuando le hablas a la gente y que se enoja, que tú le hablas de Dios y le vuelves a hablar y hasta se enojan contigo y ya no me hablando de eso, ya no quiero que ni hables, se molestan, deje de hablar con la palabra de ese perro. No desgastes su lengua, no desgastes sus palabras, el Señor sabe lo que es y el Señor tiene su tiempo para hablar.
Me si un animal no distingue, el perro no distingue de lo santo o de lo que no es santo. Ah, no, le dieron esa comida, no está santificada, no, ellos comen. Tienen hambre, comen lo que le des. Da la palabra a esos incrédulos, ateos, es similar a un caso. Y con respecto a las perlas, ¿se acuerdan que eran las perlas? Las perlas eran la palabra de Dios. Eran las perlas que Dios, lo valioso que Dios nos ha dado, que es santa palabra. El hombre inmundo, ateo e incrédulo va a pisotearlas, va a pisotear la palabra de Dios. Dice, ¿por qué? Porque van a ser reducidos y los cerdos, como les decía, un cerdo reconocerá las perlas. No, eso lo que la mastica. Sí, entonces un cerdo pues nomás o no se da, no sé, morir, no sé qué más les dé, garbanzo, no sé qué más les dé. Pero también comentaron una vez que también comían carroña, ¿no? Los que andan sueltos. Sí, los ranchos se comen de todo, ¿verdad? Hasta si ven un pollito ahí, que para que vean, entonces estos eran inmundos, o sea que eran animales para condestrucción. Entonces el hombre natural, el hombre que no ha recibido a Cristo, aún no tiene discernimiento de lo bueno y lo malo. Ahí lo malo lo dicen bueno y lo bueno lo dicen malo. Les hablas de Dios, lo hacen malo, les hablas de lo malo, lo hacen bueno, o no. Lo malo para ellos es normal y lo bueno es malo. Dice hay de aquel que haga lo bueno malo. Entonces, vemos esto. El hombre natural no discierne lo malo de lo bueno ni lo santo de lo malo. Y luego, el punto que sigue, la oración y la regla de oro. Perseverar en la oración en busca del reino de Dios y seguir a Cristo, que es la puerta, el camino y la vida. ¿Se acuerdan que hablábamos de lo que habla la oración? De lo que decía. Les voy a recordar. Pedid y os dará. Buscad y se abrirá. No, buscad y hallarás. Tocas y se abrirá. Entonces, está hablando aquí de la oración. Pides, encuentras. O sea, pides, se te dará. Entonces, cuando les hablo yo de que Cristo es, ahí está esa oración. Si tú pides, te va a dar. Si tú buscas, vas a encontrar. Y si llamas, se te va a abrir. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Entonces, cuando abrimos, cuando tocamos una puerta. ¿Y quién es la puerta? Cristo es la puerta. ¿Ya? Le pedimos, ¿a quién le pedimos? A Él y Él nos da. Y si buscamos, vamos a encontrar. Entonces, Él ahí simplifica, tipifica a Cristo. Dice, hay un contraste en el versículo 9 y 11. El Padre, el Padre terrenal siendo malo, como decía hace rato, y nuestro Padre celestial, el proveedor divino, ¿qué esperan del Padre terrenal? Dice, aquí nosotros siendo malos, hacemos cosas buenas, ¿qué esperamos de nuestro Padre celestial? Pues Él es mucho más bondadoso para darnos buenas cosas a los que le pedimos. Y la regla del oro lo considerábamos como una balanza. Bueno, la regla de oro mide como quiere ser medido, trata como quiere ser tratado y da como quieras que te den. Da como quieras recibir. Nos ponemos en las manos, en los pies de los otros, aquel que te pide, ¿qué espera?
no se quisiera que tuviéramos una buena cantidad. Entonces nos ponemos, eso le pedimos al Señor, Señor, dame, no queremos que nos dé abundancia. ¿Y por qué cuando nos pide le damos en escasez? ¿Verdad? Entonces a veces es bueno considerar, como les dije, pues el hombre justo es bondadoso y da demás. Es una balanza. ¿Quién trata como quieres que sea tratado? Nadie quiere ser maltratado, ¿verdad que no? Entonces no hay que maltratar. La puerta estrecha. La puerta estrecha hace que entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que la hallan, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y muchos son los que la hallan en la puerta ancha, y pocos son los que la hallan en la puerta angosta. ¿Qué dijimos que la puerta angosta es? ¿Daba a entender la puerta angosta? La puerta angosta es una vida, llevar una vida disciplinada conforme al evangelio o al reino de los cielos. Esa es la puerta estrecha y el camino angosto. Ahora, la puerta ancha y el camino ancho es una vida desenfrenada, fuera del conocimiento de Dios. Es una persona natural sin Cristo. Esa es la puerta ancha y el camino espacioso. Es una vida desordenada porque no conoce a Cristo. Y muchos dañan, muchos van por ahí. Y dice que poco, el camino angosto y la puerta estrecha, pocos van allá. Y pocos son los que van. Entonces ese es el sentido. La puerta y la puerta ancha y el camino, la puerta ancha y el camino largo o ancho lleva a la perdición, y la puerta angosta y el camino estrecho lleva a la vida. Y eso es lo que nos dice, por eso dice procurar entrar por la puerta estrecha. Porque pocos son los que la hay. Por sus frutos lo conoceréis. Hace 2 semanas que tratamos esto. Dijimos que había muchos falsos profetas y falsos maestros. Aquí habla de los profetas, pero también se refiere a los maestros, porque en otros versículos hablan donde dice cuidado de los falsos maestros, más que los que hablan de los profetas. La conclusión de esos versículos, ¿cuáles de los falsos profetas que vienen con vestidos de ovejas, pero son dentro de los rapaces? Dice que por sus frutos los conocerás, ¿verdad? Ya dijimos que el fruto malo y el fruto bueno. Pero dice que el buen árbol no puede dar malos frutos, ni el árbol malo puede dar buenos frutos. Y dice que todo el árbol que no dé fruto va a ser cortado y echado a la leña. ¿Por qué? Porque si usted tiene un huerto en su casa y un árbol que no está malo y no da buenos frutos, usted va a decir, pues, ¿qué estás haciendo aquí, Teca? Voy a plantar otro. Y no sirve más que para leña. Entonces el Señor nos enseña que conozcamos bien lo que nos va a explicar aquí. Hay muchos falsos profetas que pretenden ser guías cristianos o maestros, falsos profetas y maestros, pero cuyo propósito real es egoísta y destructivo. Debemos probar a los que dicen ser profetas y maestros por sus frutos, esto es, estilo de vida, carácter, enseñanza y influencia con los demás. La manera de distinguir entre buenos y malos maestros y profetas es escudriñando las escrituras. Cuando te hablan de la palabra de Dios, escudriña y observar el fruto de ellos en lo espiritual, en la forma de vivir, actuar, hablar, todo eso, amigo. Uno va a distinguir cuando aquella persona está hablando bien o cuando no. Aquella persona está enseñando bien o cuando no. ¿Por qué? Porque va a dar fruto de él, cómo se comporta. Si yo debo ser una cosa y voy a hacer otra cosa, me van a ver allá, y si no, ¿qué pasó? Porque tú vas a conocer. Entonces,
Por los frutos uno va a conocer a donde vaya uno a escuchar una palabra. Por los frutos. De una manera u otra, el Señor le va a dar el discernimiento para entender, para ver que está errado en ciertos puntos. Hay orden en las iglesias, sí debe de haber un orden, sí debe de haber. Pero no el pastor que se haga dueño. Ese no es un. Que tenga, él diga, yo aquí tengo, yo que mando, yo que hago, no se puede hacer. No es correcto. Siguientes, nunca los conocí. Más que nada ahí es obediencia. Obediencia a la voluntad del Padre, ser la voluntad del Padre, lo que dice. Nunca los conocí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán, Señor, 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 no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces los declararé, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores del mal. Y Jesús nos alerta contra el autoengaño. Muchas personas pueden ser autoengaño, dice de la persona, que yo me estoy engañando solo. Dice, el engaño es una mera profesión verbal de fe, dice bien. El autoengaño en una manera también verbal de fe. Muchos hemos hecho profesión de fe. Yo pienso que todos lo hemos hecho, que uno acepta. Porque me acuerdo, hermano, tú usted levanta la mano y dice que tú aceptas tu corazón y todo. Está muy bien, le da sentir a uno de orar, pero después, ¿qué? El punto es lo que sigue. Hiciste tú esa oración de fe, pero lo hiciste nomás de afuera, no llega a punto. Sí es buena la profesión de fe porque tú en ese momento a lo mejor sentiste, pero lo importante no es que lo hayas hecho, sino vivirlo. Vivirlo es. Ese es el punto. Miren, dice aquí, sin obediencia a la voluntad, miren, Jesús alerta contra lo que engañan en una mera profesión verbal de fe, sin obediencia a la voluntad de Dios. O sea que uno dice que sí, pero no obedece como a la voluntad de Dios. Es posible que hasta una persona que se engaña a sí misma puede ejercer un ministerio espectacular usando la autoridad de las Escrituras y el nombre de Jesús. Fíjense qué delicado. Una persona que se engaña a sí misma, una persona que está enferma, puede ejercer, o que se llama afuera, puede ejercer un ministerio espectacular. Puede decir como los que veían un video, se acuerdan de aquel hombre que tumbaba y el otro madurado que también habla de hacer los milagros y todo eso. Bueno, usa la autoridad de Dios, de Cristo. Porque, ¿se acuerdan que había el versículo que decía que Juan le dice, Señor, vimos a uno sacando demonios? Pero, Señor, no, le dijimos que no lo hiciera porque no era de nosotros, no andaba con nosotros. Y dijo el Señor, no se lo prohíbas, no se lo prohíbas porque no hay quien diga más de mí, que haciendo los milagros haya quien hable más de mí, quien diga más de mí. Porque los que son con él, los que no son en contra, los que son con nosotros, o estás con nosotros o estás con nosotros. Entonces, él, aunque no ande con ellos, hace por ellos. Entonces, el Señor dice eso a los apóstoles. Dice, no les digas porque no hay quien haga milagros y luego hable más de mí. Dice que el nombre de Jesús es el poder. No es la persona. No es la persona que hace los milagros, porque si tiene don de sanación, los sana. No es la persona. Lo puede hacer, porque el nombre de Jesús no puede ser no puede ser maldecido, no puede ser desdicho. Porque el nombre de Jesús es santo, es poderoso. Entonces, cualquier persona puede tener. El Señor puede usar a esa persona para que aquella persona sane. Pero la gente dice, mira, estos milagros.
vamos para que Él ore por nosotros, para que nos haga. Entonces, la persona ve llevarse la gloria y el Señor le dijo, no, yo nunca te conocí, nunca me obedeciste a mí. ¿Para qué? Dice otro versículo, Lucas 6:46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Entonces, nosotros decimos, Señor, Señor, mira, pasa esto, está pasando esto. Pero si no lo obedecemos, o Señor, hacemos esto, mira, no me digas Señor, porque el Señor es el dueño de aquella persona. Ya aquella persona no tiene libertad ni es dueño. Es el Señor el dueño, por eso es su Señor. Hay que usar, no hay que usar a la ligera, Señor, Señor. Es delicado. Dice que usando la autoridad de Jesucristo, el nombre de Jesucristo, sin caminar por la senda de un discipulado obediente. ¿Verdad? El Señor de Cristo. Faltan dos nomás ya. Los dos cimientos es donde termina la parábola. Esos dos cimientos es la conclusión del capítulo 7. Acordémonos que el capítulo 5, bienaventuranzas. Capítulo 6, Padre Nuestro. Y capítulo 7, el hacer lo que el Señor instruyó en estos tres capítulos. El Señor logró ese día, imagina, explicarles 22 puntos del Señor, 22, que aquí se detectó eso más. Pero el Señor explicarles eso, dijera usted, amanecía a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde, 12 horas, y si fue así, no sabemos cómo fue. Pero el Señor explicó todo, les hizo ver qué se necesitaba para vivir, para recibir el reino de Dios. Esas personas, al hacer obedientes a esa enseñanza que el Señor Jesucristo hizo, iban a vivir esa vida que Dios le agrada. Y por eso esa enseñanza es factor esencial en nuestra vida, porque esa fue la enseñanza que el Señor Jesucristo hizo. Así, las demás vienen, hay bien milagros, hay bien parábolas, pero la enseñanza fuerte fue esa, el sermón del monte. Cuando les dijo a sus discípulos y a la gente, si ustedes ven cómo inicia, dice que vio dice que viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a sus discípulos y abriendo su boca enseñaban así. Bueno, ¿y por qué les digo que fue un día? Porque miren, en el capítulo 8, aquí dice que les dio compasión, una probabilidad, y dice el capítulo 8, dice, cuando descendió Jesús del monte, del 5 al, no habla ni una suspensión, habla de un puro evento. Y dice que cuando pasó del monte, cuando bajó del monte, dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente y ya empieza a venir un leproso y los sanó. Entonces entendemos que esa enseñanza del 5 al 7 fue un evento. Y yo lo resumí aquí para estarlo repasando. ¿Por qué? Porque esa es la enseñanza buena. Cuando me pase algo de esto, me acuerdo de la regla de oro. Me acuerdo de la puerta estrecha. Me acuerdo de nunca nos conocí. Me acuerdo de juzgar a los demás. Eso es esencial. Si ustedes quieren, yo les puedo pasar el resumen como está. Y en su casa pueden estar ustedes, como dice, rumiando las enseñanzas que él hizo. No se fijen en la conversación de uno, no. Fíjense en lo que llama la atención. Ustedes, yo se los puedo traer, porque yo sé que yo lo preparé para explicarlo. Pero si les sirve así como está, pues lo pueden poner en práctica. Porque está resumido y lo pueden usar a punto de vista. Puede estar aprendiendo, a la última se lo memoriza un día todo y dice, no, llega el momento de actuar, la limona, ¿cómo dice que la dé? Que no sepa mi mano lo que está a tu derecha, no hago el secreto, no doy limona en la vista. Como que ore, ¿cómo le hago para orar? Voy a mi cuarto encerrado y oro, Señor, en lo secreto contigo. Esas enseñanzas son porque uno las puede poner en práctica y verán el cambio.
Yo creo 100%, 100%. No hay más por decirlo 100%, puede ser 1000%, pero es real. Porque nos está enseñando el mismo Cristo que enseñó a aquella gente hace 2000 años, nos está enseñando ahorita. Y no pasan los contextos, no pasan, sí decimos lo que hay que tener la cultura de aquel tiempo, y hay que tener la cultura de este tiempo, claro, sí, pero la palabra no varía, la enseñanza es la misma, no varía, aunque haya cultura de una forma, de otra, modas, no varía, la enseñanza es fiel, verdadera, dice que es palabra fiel, digna de ser recibida por todos, es la única palabra fiel. Entonces, de los dos cimientos, dice que habla de dos constructores, un prudente y un insensato. Dice, sirve como conclusión del Sermón del Monte e ilustra la absoluta necesidad de cumplir la voluntad de Dios. Esto es con lo que Dios nos ha dicho que hagamos. En esos dos cimientos trata de obediencia al Padre Celestial. Dice, porque dice eso, oír y hacer. Miren lo que dice, ¿eh? Miren lo que dice. Comienza el último punto, se lo voy a leer. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre agua. Porque él decía que es un prudente. Cuando él dice, cuando te hace estas palabras, fueron las palabras que habló desde el principio de las bienaventuranzas hasta ese punto que estaba hablando de los. El último punto que habló fue el de por los frutos los conocerás. No, nunca los conocí. Entonces, cuando él habla aquí esto, dice que descendió la lluvia, vinieron tiempos, soplaron, vinieron vientos, sopló, y contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada en la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron vientos, vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu con aquella casa, y cayó. Y fue gran segunda. Y luego dice en el último punto, dice que cuando terminó Jesús esas palabras, todo lo que habló, todo eso que le dije en los puntos, dice, cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Yo hice su comentario ahí, ¿verdad? Trata de oír y hacer la obediencia al Padre Celestial. Estas palabras se refieren a obedecer la voluntad de nuestro Padre y la enseñanza del reino de los cielos. La persona prudente hizo las cosas, el insensato no las hizo. Y la enseñanza de autoridad, Jesús habló en su propio nombre, me refiero a que Él era la autoridad. Algo muy distinto a los fariseos y a los maestros, porque Cristo era la autoridad misma. La esencia es autoridad. Él era, el nombre significa autoridad. Él era la autoridad. Él no necesitaba otras cosas. Él venía con obediencia al Padre. Él decía que el Padre le decía, él obedecía. Pero él daba, como le dio toda la potestad, él era Dios mismo, la autoridad misma. Entonces, esa enseñanza él la daba porque era él realmente. No era alguien que decía eso, no. Él decía lo que el Padre le mandó a él, pero como tenía la potestad, él era la autoridad. Esto fue el mensaje de este día. Espero el Señor que haya sido, y como les digo, yo les puedo sacar copias, les puedo entregar, les puedo dar para que ustedes en su casa la puedan estudiar. ¿Por qué es importante ese mensaje? Hoy no preparé otro mensaje más que este, por el fin de que darle una repasada. No, no, mira, la oración al Padre Nuestro, más que nada es reconocer quién es Él, santificar, porque Él es santo.
Sí, sí, pues es. No, no, es que él puso esa oración. Cristo puso esa oración porque ellos le dijeron, enséñanos a orar. Ese viene siendo el ejemplo cómo debemos. Oren así. Padre, o sea, lo está enseñando, ese es el modelo. No que es y nada más podemos orar por el Señor, ya lo demás lo va sacando uno de su cabeza. Para no hacer repeticiones como en la católica, que uno debe hablar directamente con el Señor. Señor, yo necesito esto y esto. Cada una comunión tiene. Porque lo que pasa es repetir. Y lo repetido, pero lo dice varias veces. Y es que cada quien tiene sus necesidades, pues. Pero miren, me voy a seguir un punto bien importante que lo tomen en cuenta. El Padre Nuestro es el modelo que nos da. Él nos da su modelo porque es la glorificación, es reconocer quién es el Padre Celestial que tenemos. ¿Quién es Él? Él es nuestro Padre Celestial. ¿Dónde está sentado? Él es en los tronos, en lo más alto, en el trono más alto, no hay más, está sentado allá. Okay. Padre nuestro que estás en el trono de los cielos, santificado es tu nombre porque eres santo, es el único santo. Santo, santo, santo. Okay. Tu nombre es santificado. Le pides que venga su reino, que se haga su voluntad como en los cielos, así en la tierra. Le estás pidiendo ese, aunque tú lo ves, pero ya cuando entiendes el significado, a quién estás orando, que estamos orando a nuestro Padre Celestial, que sabes dónde está, que reconoces quién es Él, dónde está. Él le das dando la gloria y la honra a Él. Y nos dice cómo pedir el sustento que necesitamos. Él conoce todo lo que necesitamos, pero Él quiere que tú le pidas. Pídele el sustento diario. Por eso dice, el pan diario, dándolo hoy. El pan que todos los días nos da, dándolo hoy. Mañana se da otro día. Pero por hoy, el pan que tú tienes para nosotros, dámelo hoy. Mañana es un día. Mañana dices, el pan que tienes para nosotros, dámelo hoy. El pan, y pasó mañana es plan. Pero es como si fuera actual. El Padre Nuestro, el significado que tiene la importancia es saber reconocer quién es Él. Le pedimos perdón por nuestros pecados, como así nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, uno le pide gracia para perdonar y gracia de Él para que nos perdone. Y dice que no nos mete en tentación. Le pides tú, o le pide uno por la tentación, porque la tentación está en la parte. Entonces, uno pide protección para que no caiga uno en tentación porque va a caer. Dice, no, Señor, no me metas en esa tentación porque voy a caer. Líbrame de esa tentación. Líbrame del mal, Señor. O sea que si ustedes traen el Padre Nuestro, pueden usar que algo, pero ya sabiendo a quién estamos orando. Que si tu oración es sincera a Él. Porque miren, a Él le agrada la sinceridad del hombre. Nosotros somos pecadores y cuando uno reconoce que uno es pecador, sinceramente, Él tiene gracia. Él quiere que nosotros todo el tiempo dependamos de Él, que todo el tiempo necesitamos porque estamos en el mundo y vamos a caer. Entonces el Padre Nuestro es el modelo que nos deja Él. Puedes orar, claro que podemos orar, pero ya sabiendo a quién estamos dedicando la oración. Antes nos dedicábamos a una estatua y le pedíamos a la estatua, porque así nos enseñaron que ahí era representante de lo que están los cielos. Eso nos enseñaron. Rézale a San Martín de Porres, mira, rézale a ese otro, pídele, Él es milagroso. Entonces, a que le vamos a pedir nosotros a Padre Nuestro, porque Él es vivo, es el Dios vivo, Él no. La única diferencia del Padre Nuestro es porque primero le pide que sea la voluntad en la tierra y no que sea al revés. Haga su voluntad en los cielos y lo hace
sí dice al revés. Sí. En la Biblia católica sí dice, haz tu voluntad en la tierra como en los cielos. Y en la Reina Valera dice, hagas tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. Entonces cada quien acomodó como pues ya cada quien, pero lo importante es reconocer quién es Él. Y Y que aquí, para el sí, y a quién le estamos orando. Eso es lo importante. ¿A quién le pides el pan diario? ¿A quién le pides que te perdone? ¿A quién le pides perdón? ¿A quién? Eso es lo importante. Van a repeticiones, es cuando uno habla mucho, lo mismo, sin entender. Las vanas repeticiones son aquellas palabras que no te llevan al entendimiento para decirlas con sinceridad. Ese es el punto. La oración del Padre Nuestro es la que nos dejó el Señor Jesucristo, pero nos dice bien, cuando ustedes oren así. Si ustedes ven anterior, dice, no sean como los hipócritas orando en las calles y en las esquinas. Perdón, entonces, por ejemplo, hace poco pasaron con unas señoras y yo les pregunté, iban cantando y de repente y le pregunté a mi madre por qué ella anda muy metida ahí, Sí. que por qué iban cantando unas señoras ahí, por qué es el día de el mes de la Biblia, de la Biblia, de la Biblia. Voy a ver la seguir y cantaban pues probablemente la oración, miren, que muchas personas pues, dicen que es bueno orar con la palabra, claro que es bueno orar con la palabra, porque es la oración, pero de todas maneras, la oración del Padre Nuestro es una esencial, que Él nos dice a quién, cómo vamos a orar, a quién debemos orar, a quién. No hay más que Dios vivo. No hay dioses, no hay más, no hay estatuas. ¿A quién le vamos a pedir ese sustento, ese perdón, ese que venga a su reino? ¿A quién le vamos a pedir? Al Dios eterno. Entonces Él nos deja esa enseñanza para nosotros seguir caminando y saber a quién le vamos a pedir. Eso es lo importante. Y como dice también, que se haga su voluntad de Él. Sí, no nuestra voluntad. Sí, hasta el mismo Señor Jesucristo, acuérdense que Él le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, uno como su voluntad no quisiera muchas cosas, pero no es así. Vamos a dar gracias, porque vamos a seguir con la cena. Gracias, Padre, te damos porque me diste esta oportunidad de practicar, de expresar tu palabra, Señor. Esta enseñanza que tú nos dejaste por el sermón del monte, Padre Santo, es una enseñanza grande. Te pido discernimiento, entendimiento, sabiduría para cada uno de los que estamos aquí, Padre Santo. Y te doy gracias porque tu Espíritu Santo mora en nosotros y nos está ayudando y nos hace ver la verdad de tu palabra. Señor, te pedimos misericordia y pedimos tu gracia para seguir caminando. Te damos las gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús, y honra, gloria y poder a Dios Todopoderoso, al Padre, Hijo y Espíritu Santo, honra, gloria y poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén.